A esta su casa sello de tu esencia. Bendecimos y oramos por todas aquellas personas que no pueden venir a la iglesia. Uno porque están en otros países, los bendecimos. Oramos también por ustedes porque Dios les cubra, les llene su presencia y les llene su sabiduría. Los amamos. Sé que hay muchas personas que han viajado a otros países que son muy cercanos y demás, y nosotros allí les cubrimos en oración. Otro también aquellas personas que no pueden venir porque están hospitalizados, porque algunos están enfermos y demás. También no somos indiferentes ante su dolor y también nosotros los cubrimos en oración. Así que bienvenidos a esta reunión que se llama Sello de tu Esencia. Les queremos hacer una invitación especial para el 6 de noviembre. El 6 de noviembre vamos a tener un tiempo especial de evangelismo. Luego nosotros les iremos contando para que puedan acompañarnos en ese día. También les invitamos a que puedan escuchar las píldoras para el alma y que también se suscriban a nuestro canal, allí donde van a poder ver estas charlas y demás. Entonces un abrazo y bendiciones, hoy lo recibimos con el amor fraternal de parte del Señor. Bueno, hace un tiempo atrás, recuerdo una vez que estaba en una crisis y dentro de esa crisis que estaba, siempre Dios me lleva a que tengo que pedir auxilio, ayuda y demás. Y siempre, porque siempre en los proverbios dicen, la multitud de consejeros está la sabiduría. Y siempre que me he visto como en momentos difíciles, siempre trato de buscar personas de testimonio, a personas que puedan aportar para mí. Tengo un amigo que en tiempos de crisis, es un pastor amigo que en tiempos de crisis le buscaba y él siempre de alguna manera me ayudaba. Un día él me invitó, un miércoles, recuerdo, a su iglesia. Fui a su iglesia y me dijo, ve y recibes. Y yo estaba allí y de repente estaba como en la calle, ya íbamos a iniciar la reunión. De repente pasó un hombre con un aspecto donde de alguna manera nosotros tenemos como ciertos prejuicios y yo veía a ese hombre como un hombre asustado, pero uno de esos hombres que es intimidante, con unas manos gruesas, con sus ojos un poco perdidos, como si estuviera consumiendo algo. Y de repente él pasó por al lado de la iglesia, es una iglesia que estaba muy hacia la calle, y cuando él pasó allí, entonces él se quedó mirando y de repente entró. Me sorprendí que pudiera entrar a esta iglesia. Y cuando él entró, de alguna manera él fue y se sentó, y entonces allí estaban adorando, empezaron allí a adorar y él estaba allí adorando. A mí me habían enseñado de alguna manera que la manera, uh, yo dije, yo le voy a ayudar a este muchacho, porque a mí me enseñaron cómo abordar a la gente, a mí me enseñaban cómo hacer rompehielos, o sea, es como poder abordar a las personas. Tenía como muy claro como qué es lo que yo le tengo que decir, esto otro, tenía como el ABCD, y yo dije, yo lo voy a abordar. Entonces yo estaba esperando el momento oportuno. Cuando yo me acerqué a él, yo dije, yo le voy a ayudar a este hombre. El hombre me miró y se salió de la iglesia. Yo dije, uy, se fue de la iglesia, y eso fue hace mucho tiempo, y yo siempre me he preguntado qué habrá pasado con este hombre, qué habrá sucedido. Y creo que de alguna manera yo con el tiempo entendí que Dios me había permitido entender que a veces nosotros, en lugar de ser una ayuda para que las personas se acerquen a Dios, a veces nos convertimos en un obstáculo para que las personas se acerquen a Dios. Y a veces las personas no se acercan a Dios porque nosotros somos un obstáculo. Hace un tiempo atrás, un hombre, una mujer, llamó a un pastor y le dijo, pastor, necesito por favor que me ayude. Estoy pasando por una crisis difícil, una situación bien complicada. A mí alguien me dio este número, por favor, ¿tú me puedes ayudar? Sí, claro, ven este domingo a la iglesia. Y esta mujer entonces llegó ese domingo a la iglesia, llegó allí al parqueadero. La chica llegó con unos pantalones bien ajustados y con una camiseta corta pero muy ajustada. Y llegó con un cigarrillo y estaba esperando ahí en la puerta, como acabar el cigarrillo para poder entrar. Cuando cuenta allí que había un diácono, un chico que hasta ahora estaba aprendiendo en la logística, y estaba allí otro que ya llevaba mucho tiempo. Entonces la señora acabó el cigarrillo y demás y fue a entrar. Y el de la logística le dijo, un momentico, usted no puede entrar de esa manera. Mire cómo usted tiene esos pantalones todos apretados y demás. Usted va a entrar, y si entra, va a entrar a tentar a la gente en la iglesia. Es mejor que no entre. Y entonces la señora, ¿cómo así? Ella se quedó toda anonada y dijo, no, usted no puede entrar de esa manera. Y entonces ella se fue. Y luego salió el pastor y el pastor preguntó, ¿qué pasó con la muchacha? No, es que imagínese que vino una muchacha, sí lo vino a preguntar a usted.
pero vino con un pantalón apretado y una camisa bien apretada y demás. Eso estaba para seducir a los hombres. Y el pastor llegó y le dijo, uy, no, bien hecho porque una mujer así no puede venir y entrar así a la iglesia. Y uno podría decir, Dios mío, ¿cómo uno, a veces las personas no pueden acercarse a Dios porque a veces nosotros tenemos prejuicios y demás y la gente no se quiere acercar a Dios porque precisamente nosotros a veces elegimos quién entra al cielo y quién no entra, quién me cae bien y quién no. A veces uno dice, qué chévere que yo puedo entrar hoy a la iglesia. Ah, pero la iglesia hoy vino mi amiga o mi excomadre que murmura y chismosea. ¿Y cómo va a venir a esta iglesia? ¿Por qué no a otra iglesia? ¿Por qué no a otro lado? ¿Por qué tiene que ser acá? Y entonces de alguna manera nosotros empezamos a oír una serie de prejuicios que no nos permiten que nosotros nos podamos acercar a Dios. Y Jesús tuvo ese chicharrón. Jesús tuvo un chicharrón precisamente bíblicamente hablando de cómo Jesús se intenta acercar él es amigo de los pecadores. Y al intentar acercarse a los pecadores y demás, todo el mundo enjuiciaba a Jesús y decía, ¿y este man cómo es amigo de los pecadores? Y era un escándalo porque Jesús se metía con ellos, hablaba con ellos, compartía con ellos y era un escándalo para ellos. Y entonces de alguna manera empezamos nosotros a ver la naturaleza del hombre como a veces es un hipócrita y es muy religioso y no permite que las personas se puedan acercar a Dios. Esta mañana precisamente quiero hablarles del tema cómo el Señor es amigo de pecadores. Jesús amigo de quién? De pecadores. Y el subtítulo es el amor de Dios por encima de la vergüenza. El amor de Dios por encima de qué? De la vergüenza. Entonces vamos a ver ese caso que está en Lucas capítulo 7 y miren lo que estaba sucediendo allí. Está diciendo, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Aquí aparecen unos personajes. Aparecen el fariseo, un fariseo llamado Simón. Está Jesús. Está esta mujer del perfume. Y también dice que hay otros invitados. Y todo esto surge a la luz de una mesa, a la luz de una comida, de una cena que un fariseo invitó a Jesús a que comieran, a que pudieran estar allí en la mesa. Y sucede algo, entonces allí nos empieza a hablar del fariseo. Generalmente uno dice, a la gente dice, uy, no, no sea tan fariseo, no sea tan fariseo, porque se reconoce que el fariseo, de alguna manera, alguien que mentía. Pero realmente cuando uno empieza a ver el grupo de los fariseos en la Biblia, los fariseos eran personas que tenían alguien por encima de ellos, que eran los escribas. Los escribas son los que precisamente escribían las escrituras, los que la traducían de alguna manera, los que la cuidaban de alguna manera en el Antiguo Testamento. Y allí los fariseos eran los que tomaban esas escrituras y se las transmitían al pueblo. O sea, los fariseos eran los religiosos de ese tiempo, eran los líderes espirituales de ese tiempo. Y entonces cuando ven a Jesús, él invita a Jesús a que vaya a cenar con ellos. Y cuando Jesús se sienta con ellos, vemos una serie de cosas que tiene la época. De alguna manera esa época es marcada por una cultura machista, pero que aún hoy en día resuena en nosotros. Es una cultura que se impone. Para el fariseo, de alguna manera, su religiosidad no estaba tanto en cuidar la moral o en cuidar lo que hay en el corazón. Para él las apariencias eran bien importantes. O sea, los protocolos, la manera de hacer las cosas y demás era importantísimo. Si eso no estaba de la manera adecuada, entonces él de alguna manera empezaba a descalificarlo. Y por eso los fariseos no permitían de alguna manera que las personas se pudieran acercar a Dios. Era bien complicado. Una mesa, ¿qué representaba para ese tiempo la mesa? La mesa representaba donde según con quien tú te sientes eres importante. Según la mesa donde la persona se ubique, determina cuán importante y demás. Y entonces para los fariseos estaban todo el tiempo buscando honor. ¿Buscando qué? Honor. Y el honor se estaba refiriendo a que el honor se lo daba con quien se relacionaban.
No, si la gente me ve relacionándome bien, chévere. Si la gente me ve orando en público, chévere. Porque empieza de alguna manera, el honor tenía que ver mucho como, ¿qué es lo que los demás piensan de mí? Entonces cuando el Señor llega, habían unas costumbres en la cultura. ¿Cuál era la costumbre? Cuando llegaba un invitado, el invitado generalmente porque caminaban por estos caminos no pavimentados, o bueno, parte de los romanos habían arreglado las calles, pero muchos de ellos eran cerca del desierto, la tierra y demás, entonces ellos llegaban llenos de mugre en los pies. Generalmente les daban, cuando llegaba un invitado, les lavaban los pies. O generalmente también cuando llegaba el invitado le daban un beso en la frente. Y también si llegaba muy despeinado y demás, entonces le aplicaban no mentiras, un aceite en el cabello para que esa persona pudiera peinarse y demás. Y le daban una especie de abrazo. Cuando Jesús llega, ni le lavan los pies, ni le dan un abrazo, ni le dan beso, ni le dan aceite. O sea, ¿cuáles eran las intenciones de este fariseo con Jesús? ¿Cuáles eran las intenciones de este hombre? Y algunos teólogos dicen que la intención del fariseo era burlarse de Jesús y por eso lo invita a este lugar. Y entonces llega una mujer, que es una mujer perversa, perversa porque era una mujer de la calle, una prostituta, que en algún momento había tenido un encuentro con el Señor y interrumpen esa cena. No tenía carta de invitación, nadie le había dicho nada. Y allí entonces empiezan los prejuicios de este hombre. ¿Cómo una mujer prostituta se acerca? ¿Y cómo una mujer viene y se acerca en una reunión de hombres? Para la cultura, una mujer que se acercara a los hombres públicamente era una sinvergüenza. ¿Cómo una mujer? ¿Qué le pasa? Esta es una buscona, tiene algo, algo quiere. Y entonces ella intenta acercarse y además de eso lo que hace es que le besa los pies. ¿Y este man qué le pasa? O sea, si dice ser de Dios este hombre y si es Jesús el profeta, ¿cómo Jesús permite que una prostituta se meta en una cena que no fue invitada y que venga y le empiece a besar los pies y que empiece a llorar y que le bañe los pies con sus lágrimas y luego que se seque con sus cabellos, empiece a limpiarle y luego que derrame un perfume? ¿Cómo es eso? ¿Cómo hace eso? El fariseo no le gustaba eso. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a actuar de esa manera esa mujer? ¿Qué le pasa? Ahora, para los fariseos eran muy estrictos para cuando entraban a las sinagogas. Si la mujer tenía el periodo menstrual, le decían, no, usted hoy está contaminada, usted no puede entrar a la iglesia. Y aún así, usted podrá decir, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿No? Yo conozco ministerios donde realmente si la mujer está de determinada manera, no puede entrar. Porque para ellos es mucho más importante el protocolo, lo estricto. Tiene que estar de determinada manera, tienen que venir de determinada manera, porque si no, entonces se convierte eso en un problema. Y entonces de alguna manera este hombre se convierte en alguien que nos representa a los fariseos. Y muchas veces nosotros tenemos mucho de fariseos, porque no permitimos que las personas se acerquen a Dios porque sentimos que tienen que llenar nuestra medida para que las personas se puedan acercar a Dios. Y entonces empezamos nosotros a tener empezamos a ser unos fariseos que en lugar de permitir que se acerquen al Señor, no permitimos eso. Ahora, el Señor, cuando el fariseo, miren esto, cuando el Señor Jesús sabía las costumbres de la época, y al Señor cuando no le dan beso, cuando no lo abrazan y demás, entonces el fariseo lo hace con la intención de ofenderlo, con la intención de que que se sienta incómodo Jesús, pero no lo logran, porque Jesús está tranquilo. Y a él está tranquilo, él sabe que tenía que hacer eso y él está tranquilo. Los fariseos empiezan a ver a Jesús como un marginal, ¿como un qué? Como un marginal. ¿Y qué es un marginal? Un marginal se reconocía como alguien que en la época, alguien espiritual, pero que venía del campo, como un trepador de alguna manera. Este hombre es espiritual, sí nos sorprende con su manera de hablar y demás, pero es un marginal. Realmente no le prestemos tanta atención. Y entonces la mujer cuando entra allí, creo que también de alguna manera ella ve eso. Y dice, ¿cómo estos hombres no lo honran? Pues yo sí lo voy a honrar. Y ella empieza a hacer todo aquello que ellos no habían hecho. Y empieza a mostrarle eso. Y el Señor, ella es como que defendiendo su honra, como la honra del Señor. ¿Cómo no le van a dar ese lugar? ¿Cómo no entienden quién es Él? Tremendo, como un hombre
supuestamente que conocía la ley, que conocía las escrituras y las normas, tenía al Mesías, al Hijo de Dios al lado y no lo reconocía. Pero como una mujer que no tenía protocolos y demás, interrumpe y demás. Ahora, la manera, de alguna manera, para controlar la época era a través del honor y la no vergüenza. Entonces, la vergüenza se marcaba en que si usted hacía algo que estuviera fuera del protocolo, era una sinvergüenza. Porque si usted no se comporta como los demás se comportan, entonces usted empieza a sentir vergüenza porque todos los empiezan a mirar y a mirar y a mirar. Y entonces, de alguna manera, la mirada de otros hace que se aplome. Y era básicamente lo que buscaban los fariseos. Los fariseos estaban muy interesados en el qué dirán. ¿Qué dirán de mí? ¿Cómo dirán? Es que tienen que hacerlo de esta manera y esta otra manera. Entonces se convirtieron en esclavos de tratar de agradar a los hombres. Y por eso cuando el fariseo está allí y dice, yo no le voy a dar honor a Jesús. Si yo le doy honor a Jesús, el honor solamente me pertenece a mí. Posiblemente podría haber dicho, estuve con un marginal, con ese espiritual, y lo tuve ahí sentado en la mesa, pero pues no me sorprendió. Pero Jesús no se deja llevar por eso. Él entiende de alguna manera quién es Él, Hijo de Dios. No se deja intimidar porque otros lo hagan sentir incómodo y demás. Y el Señor empieza a defender a esta mujer. Porque esta mujer estaba comportándose de la manera que se tenía que comportar. Y el Señor no le da importancia a esos comportamientos. De alguna manera eso empieza a representarnos a nosotros como a veces no podemos reconocer o no nos podemos acercar al Señor porque de alguna manera tenemos una vergüenza. Y vamos a hablar un poco sobre eso. Lucas 7 dice, en versículo 40, entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Cuando él está con el Señor y el Señor le está diciendo, el Señor llega a esta mujer, digámoslo así, la manera como antes comían era una mesa pequeña, muy pequeña, y generalmente las personas se recostaban en uno de sus codos para poder comer. Entonces las piernas le quedaban hacia atrás. Cuando las piernas le quedaban hacia atrás o hacia adelante, ella podía interrumpir. Digámoslo así, era como una especie de patio. Y en ese patio a veces las personas de afuera podían entrar a ese lugar para ver qué era lo que hablaban. Y allí es cuando esta prostituta se mete allí, es prostituta, se mete allí y empieza a lavarle los pies al Señor. Y entonces el fariseo piensa en sí, piensa hacia adentro y dice, si esta mujer, si este hombre supiera qué clase de mujer es esta, este hombre se daría cuenta, pero realmente esto demuestra que no es un profeta. Y entonces Dios empieza a mostrar que Dios reconoce las intenciones del corazón. O sea, el Señor sabe lo que piensa y conforme a como Él piensa le responde. ¿Y cómo le responde? Está en Lucas 7, 41. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas. Le dijo, Simón, te voy a contar esta historia. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolverle el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. A quien más se le perdona, más ama. O sea, él está diciendo, si una persona tiene 500 piezas de plata y otras 50, y este hombre le perdona al de 500 y al de 50, ¿cuál está más agradecido? ¿Cuál ama más? ¿Cuál ama más? Al que le perdonó la deuda más grande. Él está diciendo, esta mujer ama más porque más se le ha perdonado. O sea que el fariseo no tenía para que le perdonara. No, el fariseo posiblemente tenía más por hablarle a Dios, por más pecados, pero él en su posición de fariseo, él no se veía como un pecador, porque él tenía un problema. El problema era la vergüenza. ¿El problema era qué? La vergüenza. Si un fariseo llegaba a reconocer que estaba haciendo las cosas mal, entonces los otros, ¿qué pensarían de mí? Me quitarían del lugar que yo estoy y eso no está bien. Además, a quien yo represento, representa santidad. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Si en algún momento llegó a pensar,
eso de tratarse de arrepentir. Ahora, ¿por qué nosotros a veces cuando entramos a la presencia del Señor no nos sentimos tan amados? Porque esta mujer prostituta si de repente entra y el Señor posiblemente nos dice el relato que posiblemente antes se lo había encontrado, el Señor había perdonado sus pecados, sabía de él y luego viene de manera de agradecimiento, interrumpe todos los protocolos que allí habían y empieza a mostrarle su amor. ¿Por qué nosotros nos cuesta tanto de alguna manera acercarnos de la manera como esta mujer se acercó? De alguna manera nosotros no podemos sentir el amor de Dios porque a veces no entendemos que necesitamos ser perdonados porque a veces tenemos culpa y vergüenza. La culpa, de alguna manera, Adán y Eva, ustedes van a ver allá en el capítulo 3 de Génesis, nos cuenta algo. Génesis capítulo 3, versículo 7 dice lo siguiente. Entonces, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Dios entró en los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miren esto. ¿Por qué nosotros no amamos tanto como esta mujer? Yo creo que nosotros todos tenemos un sinnúmero de pecados y un sinnúmero de cosas que a veces no le decimos a Dios lo que nosotros tenemos. Présteme atención, aquí va una cosa bien importante. Cuando Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, la serpiente viene y le habla a estos hombres, a Adán y a Eva. Les convencen, les hacen una propuesta. Al convencerlos y darles esa propuesta, ella acepta comer de la manzana y en ese momento ellos empezaron a experimentar una palabra que se llama desnudez o una palabra más bien que se llama vergüenza. Porque cuando ellos están allí y saben que la embarraron, ellos lo que hacen es que se esconden. Y al esconderse, el Señor empieza a caminar allí en el Edén y empieza a decir, ¿dónde están? Y ellos empiezan a dar una respuesta donde dice, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor no les estaba preguntando que qué habían hecho, sino el Señor les estaba preguntando, ¿dónde están? Y eso tiene una gran, es diferente las dos cosas porque una está hablando de que él se siente tan avergonzado que él lo que hace es una excusa de por qué está escondido. Pero el Señor está más interesado en saber dónde estás. Y entonces allí empezamos a ver uno de los patrones que se convierten todo el tiempo en nosotros, o uno de los patrones que repetimos todo el tiempo, y es el patrón de que cada vez que cometemos un error no nos acercamos a Dios, sino nos escondemos. O sea, esta mujer se mostró delante de Dios y así pasó muchas veces. Miren, hay otra mujer que durante 12 años tuvo un sangrado. Algunos dicen que el útero estaba abierto y empezó a sangrar durante 12 años. La cultura habla que toda mujer que de alguna manera fuera contaminada con sangre no podía entrar a las sinagogas y era una mujer era una mujer despreciada por la cultura. Y dice que durante 12 años ella invirtió dinero. Ella le dijeron, mire, vaya donde tal doctor que se le pueda ayudar. No vaya para este otro, no vaya a este otro. Y dice que todo su dinero lo había gastado. Pero dice que supo de un Jesús que hacía milagros. Y esta mujer se escabulle dentro de la gente, se mete dentro de la gente y dice, tan solo un toque de Jesús. Cuando toca a Jesús, automáticamente ella sana. Jesús dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y ella empieza a contarle delante de todos. Yo era una mujer que durante 12 años tuve un flujo de sangre y demás. Y ella empieza no tiene miedo, no tiene vergüenza, sino le cuenta automáticamente todo a Jesús. Y me encanta eso, porque ella pudo recibir sanidad porque se acercó a Jesús. Y al acercarse a Jesús encontró la sanidad.
Pero a veces nosotros, mírenme aquí por favor, a veces nosotros cuando la embarramos, generalmente no nos acercamos a Dios por vergüenza. Una cosa es la culpa cuando la embarramos, porque ¿qué pasa con la culpa? La culpa de alguna manera es como que tú la embarraste y tú dices, yo puedo restituir haciendo algo correcto. No, no, yo la embarré, yo hablé mal de ti, no, yo te grité, yo no sé qué. Yo lo puedo arreglar, quitarme la culpa. ¿Cómo? Pidiendo perdón. Al que no es orgulloso puede ya ir a pedir perdón. No, me equivoqué, yo me equivoqué. Y te libras de la culpa. Pero la vergüenza es cuando tú empiezas a sentir, no, hay algo malo en mí. Hay algo malo en mí que yo me siento indigno. Esta vaina y esta lucha que yo tengo no la puedo quitar. Y yo prefiero esconderlo, prefiero que nadie lo sepa, prefiero que nadie sepa esa lucha secreta y como yo me siento. Y estas mujeres tenían vergüenza, se sentían avergonzadas. Adán y Eva estaban avergonzados por lo que habían hecho. ¿Sabes una cosa? Tú tienes que reconocer que dentro de la iglesia o dentro del reino de Dios, todos nosotros somos personas heridas que luchamos con nuestra vergüenza, con un pasado oculto, con cosas a las cuales nos culpamos, nos sentimos mal. Y todos nosotros, como hijos de Dios, somos imperfectos. Dígale al que está a su lado, tú eres imperfecto. Y yo también lo soy, dígale al que está a su lado. Ahora dígale al que está a su lado, el pastor es imperfecto. Así no lo crea, dígale, tranquilo. Porque todos nosotros, escúchenme bien, ya en el relajito, todos nosotros somos personas que estamos dañadas emocionalmente, personas que no estamos bien, que estamos luchando y que cada uno de nosotros tiene un proceso. Y cada uno de nosotros tiene procesos, algunos en su sexualidad, que a veces es lo más notorio, el pecado que se muestra, pero a veces un pecado tan grave como el chisme y la gente lo ve como algo normal. La palabra del Señor dice que es como un asesinato, pero la gente no lo ve de esa manera. Pero cada uno de nosotros está luchando con algo. Y a veces sentimos que porque yo estoy luchando con eso, yo estoy siendo mal cristiano. ¿Por qué nosotros no nos acercamos al Señor? ¿Por qué nosotros de alguna manera, voy a volver a repetir la charla? Bueno, entonces, ay no, pastor, se me tiró el almuerzo. No me interesa. Todos nosotros de alguna manera tenemos eso de fariseos y no entendemos que como iglesia todos nosotros somos imperfectos y tenemos un proceso. Y ese proceso que nosotros tenemos que dejar que Dios actúe. Si una persona viene imperfecta y Dios se demora años con ella, pues que Dios se demore años con ella. Yo no soy quien para empezar a señalarlo y a tratarlo en mis estándares de fariseo, de cómo y cuándo y cómo deben estar las personas. Porque eso no me permite que me acerque a Dios. Ahora, ¿por qué no me acerco a Dios? Es la pregunta, para sentirme amado. Porque generalmente yo siento vergüenza para acercarme a Jesús. Porque yo puedo sentir culpa, pero vergüenza, y esa vergüenza no me permite acercarme. Esa vergüenza de alguna manera dice, si Dios lo supiera no lo haces, pero ¿por qué no nos acercamos a Dios? Porque generalmente tenemos miedo a que Dios nos pueda mostrar y pensamos que Dios nos va a avergonzar, y Dios no nos avergüenza, sino lo que Dios es que quita la vergüenza. Amén. O sea, el Señor lo que hace es quitar la vergüenza. Pero ¿por qué no nos acercamos a Él? Miren, ¿saben una cosa? Hay gente espiritual que uno dice, uy, qué nivel espiritual, y después uno los ve por el piso. Y uno dice, pero ¿por qué eso? Y uno empieza a darse cuenta de algo, de un patrón. Que ellos empiezan a permitirse ciertas cosas. Y su lucha es, yo no siento a Dios, estoy lejos de Dios. Pero a la medida que se empiezan a sentir cosas, su corazón se empieza a endurecer. Y en lugar de estar en la presencia del Señor y buscarle a Él para que Él le quite la vergüenza, esa persona prefiere no acercarse a Él para que le quite la vergüenza. ¿Saben? David fue un hombre que se equivocó muchas veces. Un hombre que pecó. Un hombre que se metió con la mujer de su vecino. Un hombre que mandó matar a alguien. Pero este hombre, cuando la embarraba y Dios le revelaba, ¿saben qué hacía? No huía a la espada de Dios. Le buscaba. Porque él entendía que era la manera como necesitaba ser restaurado. ¿Cuántas personas se alejan de Dios? Porque ese Jesús tiene algo. ¿Cómo
una prostituta se convierte en una prostituta. Como un cobrador de impuestos que está dándosele garra, cobrando mucho dinero y ama mucho el dinero, se encuentra con ese Jesús y cambia. Como un guerrillero que quiere matar a los romanos, ahora se convierte en un hombre que ahora lo que quiere es matar demonios. ¿Cómo hace eso? Porque ese Jesús tenía algo. Pero nosotros tendemos a huir de revelarle a Dios mi estado, cómo me siento, Señor, aquí estoy delante de ti. Y saben una cosa, aquí el quien les está hablando es alguien imperfecto que necesita de esa gracia de Dios. De esa gracia de Dios, que aún en medio de todo eso perdonamos, amamos. Porque el Señor, a la gente no le gusta que uno deposite gracia en la gente. O que Dios haya depositado gracia en la gente. Ustedes van a ver, Jesús está con dos ladrones. Esos dos ladrones están allí. Uno de ellos se arrepiente y le dice: Señor, yo quiero estar en el reino de los cielos. Y el Señor dice: hoy estarás conmigo. ¿Y qué pasa con este hombre? ¿Cuántas veces fue a la iglesia? ¿Cuántas veces hizo ayunos? ¿Cuántas veces leyó la palabra de Dios? Eso no quiere decir que no vengas a la iglesia, sino que Él está diciendo que le dio de su gracia y le perdonó. Y como la gente farisea, yo me imagino a esos fariseos: ¿y quién es este que va a perdonar a este man ahí en esa cruz? ¿Quién es este? Porque decían los que estaban al lado del fariseo: ¿quién es este que perdona pecados? Este es un levantado, este es un hombre marginal. ¿Quién es este? ¿Quién se cree este man? Pues este man era el Hijo de Dios, pero ellos no podían entender que Dios los amaba de esa manera, y Dios daba gracia. Porque Dios coge lo vil y menospreciado por los hombres y Dios los exalta. Eso es lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Eso es lo que Dios ha hecho. Y a mí me encanta a veces encontrarme con mis compañeros, porque yo fui re loco en el colegio, fui re casposo y demás, y no por orgullo, sino es lindo poder decir: ¿de verdad que usted es pastor? Yo no me lo creo. Y entonces los que son ahí como el pensamiento lineal: no, este man lo hizo fue para taparse de plata o algo así. Pero los que me pueden conocer, y me he sentado con muchos de ellos a aconsejar sus vidas y demás, y es lindo poder ver que algo que fue menospreciado, echado por otros y demás, ahora está haciendo luz, no por mí, sino por Él. Eso es una bendición, porque Dios establece de su gracia, establece de su amor. Ahora, cuando el Señor los ama tanto, que aun cuando Adán y Eva pecaron, ¿saben qué hace el Señor? Ellos tratan de taparse, y al tratar de taparse, es que ellos empiezan a tratar de tapar su desnudez. Y saben, nosotros somos personas expertas en tapar nuestra desnudez. Somos expertos en no tratar con Dios, y hay cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón, pero que nosotros las escondemos. Y entonces tenemos esas estrategias para ocultarnos detrás del Señor. Lidiamos con esa culpa para no acercarnos a Dios, y nos empezamos a esconder detrás de cosas. Empezamos nosotros a escondernos detrás de un montón. Algunos son expertos en esconderse detrás de un montón de trabajo. No quieren librarse de su culpa. Quieren no encontrarse con quien se siente avergonzado, consigo mismo. Y entonces empieza a esconderse detrás de los árboles del trabajo. Y entonces de esa manera no quiere confrontar su propia realidad de que está lejos de Dios. Otros lo hacen a través del estudio, del trabajo, de las cosas que tienen en la universidad, del trabajo, lo que me exige, y esconden su culpa detrás de todo eso. Y eso se empieza a transmitir de una manera que no aman. Les cuesta amar a Dios, y por consiguiente le cuesta amar a su prójimo, porque para amar al prójimo se necesita amarlo a Él. Otros lo que hacen es que se esconden detrás de castigarse a sí mismos. ¿Cómo se castigan? Algunos se castigan con disciplinas espirituales, con mucho ayuno, mucha oración, que tienen que ser perfectos en la iglesia, no llegar tarde y una serie de cosas. Quieren esconder su culpa, pero no quieren tratarla con Dios. No se quieren acercar a Él. No quieren ser expuestos. Otros desvían la culpa a través de los gritos y el enojo con su familia. Alguien que está luchando con la vergüenza, con un pecado, entonces empieza a decirle a la esposa: tú eres la culpable, no, tú eres la culpable, hijo mío. Y empiezan con ira y con enojo a expresarlo, pero no quieren enfrentar su vergüenza delante del Señor, y empiezan a esconderse detrás de cosas. Algunos empiezan a esconderse detrás de las relaciones, de personas, de relaciones, de alguien que me pueda ayudar, pero realmente no quieren cambiar.
ah, otros se esconden detrás del ministerio para no poderse acercar al Señor porque sentían vergüenza. Ahora miren esto, la pregunta es: ¿dónde te estás escondiendo tú? ¿Y por qué no estás tratando la vergüenza con el Señor? Miren esto, ustedes podrán decir, pero eso es normal, yo me acerco al Señor y le digo, no, no, no es carreta. Si tú te acercas a Jesús realmente y tú puedes realmente exponerle tu vergüenza a Dios, el Señor puede tratar contigo y empezar a traer un cambio en tu vida. Y la idea es que te puedas acercar. Está bien que le puedas contar a un líder que te pueda ayudar, claro. Pero nosotros somos simplemente personas que podemos ayudar en el camino, pero realmente el Señor quiere que tú te acerques a Él y empieces a contarle tus vergüenzas. Lo que tienes allí, el Señor no te va a avergonzar. Esta mujer dijo, este hombre no me va a avergonzar. Este hombre no le importa cómo le estoy adorando. Este hombre se lo merece. Y ella, como se le había perdonado mucho, por eso amaba mucho. Porque amas poco si tienes tantas cosas que arreglar con Dios. Porque tu relación con Dios es una relación tan religiosa, tan farisea, y te quieres esconder detrás del servicio, te quieres esconder detrás de tu trabajo, detrás del dinero, detrás de cosas, cuando sabes que tienes que tratar cosas con Él. Y cuando empiezas a tratar esas cosas con Él, se empiezan a producir esos cambios que tarde o temprano se van a empezar a producir en tu vida. No somos quien para señalarlo, pero una de las cosas es que te tienes que acercar a Él. Para mí es la culpa. Yo les digo, cuando yo vi a este hombre que entró a esta iglesia, yo me pregunté, yo dije, yo la embarré. Yo debía haber permitido que él escuchara y se encontrara con Jesús para que le quitara la vergüenza. Yo no le quito la vergüenza a nadie. Es Él. Él es el que, si tienes un encuentro íntimo, esta mujer por 12 años entendió, yo le digo, y sin vergüenza y sin temor dijo, durante tantos años estuve así, pero sé que me ha sanado. Y al Señor le encantó, porque ella perdió el miedo a exponerse. Y a veces, ¿saben por qué no nos acercamos a Dios? Porque tenemos miedo a exponernos, porque tenemos miedo al qué dirán de nosotros, porque tenemos miedo a que nos hagan quedar mal si supieran. Y entonces huyo del pastor, huyo de los demás, huyo de otros para que no se vea mi debilidad. Y eso hace que el poder de Dios no pueda entrar allí. No porque Dios no lo pueda hacer, sino porque tú no se lo permites. ¿A dónde el Señor tiene que entrar en tu vida para que realmente haya cambios en tu vida? ¿Qué tiene que hacer el Señor para que realmente puedas entender que el Señor quiere ser ese sanador? Ahora, uh, nosotros necesitamos entrenar el corazón para escuchar el amor de Dios por encima de la culpa. Cuando esta mujer se acercó allí, ella pudo entender que la vergüenza la tenía que dejar. No le importaba adorar como los fariseos le decían, no, ella rompe los protocolos. Ella se mete a adorar al Señor, rompe cualquier cosa, porque ella deja a un lado la vergüenza. Porque posiblemente, pero esa mujer, ¿cómo se va a meter allí? ¿Cómo va a hacer esto? No puede ser. Ella rompe todos los protocolos. ¿Por qué? Porque deja la vergüenza a un lado. ¿Cuándo vas a dejar esa vergüenza que no te permite avanzar? Miren lo que dice Lucas 7, 44. Luego se volvió a la mujer y le dijo, Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con agua para lavarme el polvo, con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Amén. Es esto. A veces nosotros, de alguna manera, pensamos que cuando la embarramos Dios no nos ama. Y cuando uno ve a Adán y Eva que fueron echados del Edén, uno dice, el Señor estaba súper enojado con ellos. Pero el Señor cubre su vergüenza. ¿Cómo cubre su vergüenza? Porque dice que coge una piel de unos animales y los cubre a ellos. Es algo así como que ¿se han visto esas mamás cuando están bien enojadas? Pues si quiere váyase de la casa y haga lo que usted quiera, entonces váyase. Entonces mira a ver cómo le va a ir. Pues vaya riendo y vaya, mira a ver y pague servicios. Suerte es que le digo, pero póngase una chaqueta porque está haciendo frío.
Y es algo así como lo que Jesús o lo el Padre hace con aquel que la embarró. Adán y Eva la embarran, pero el Señor les da una chaqueta o los cubre con una protección. Eso representa su gracia que está contigo. Esa es la gracia de Dios que está sobre tu vida y que quiere ser extendida sobre ti y sobre otros. Este lugar debería estar lleno de personas enfermas del corazón. ¿Y saben por qué no está lleno este lugar? Porque nosotros o somos muy fariseos, o dos, porque creemos que si a mí no me ha servido, mucho menos le va a servir a otros. Posiblemente tú vienes a la casa de Dios juicioso, pero la pregunta es: ¿hace cuánto que no te acercas a Él? Miren eso, y quiero que lo tengan claro. Si tú la embarras, vienes a su casa. ¿Sabes por qué no vienes? Porque tienes una mentalidad de fariseo. Tú no eres merecedor de venir a la iglesia porque la embarraste. Fariseo. Pecadores con mentalidad de fariseos. Cuando el Señor les dice: ¿dónde están? Él dice: es que yo la embarré por esto y esto, eso. No, yo no te estoy preguntando de tu embarrar, yo te estoy preguntando dónde estás. O sea, el Señor se preocupa de dónde estás tú, qué estás haciendo, dónde estás, porque necesito que estés cerca de mí. Ven a este lugar. Ven, está conmigo, porque yo te quiero sanar, yo te quiero restaurar lo que otros te han hecho, o los dioses que por los cuales tú te fuiste y te hicieron tanto daño. No importa si otros te hayan hecho daño, yo te sano las heridas. Acércate. Acércate porque quiero mostrarte mi amor. Mujer con un flujo de sangre, vergüenza total, yo te quito la vergüenza. Pero ella se tuvo que deshacer de su propia vergüenza, entendiendo que el Señor le podría cambiar. Porque tu relación con Dios es tan efímera y no es tan profunda. Porque no amas mucho, porque poco se te ha perdonado. Pero si tienes muchas cosas por arreglar, porque estás escapando de Él y tienes vergüenza de acercarte a Él. Jesús era amigo de pecadores. Jesús, y esto va a ser un poco difícil de entender, y algunos dirán: pero el Señor, yo no sé qué pasó con el pastor, se está yendo antidoctrinalmente. No, así tú hayas pecado, tú tienes que entender que tienes un amigo llamado Jesús, que te ama, que quiere cubrirte con un manto y quiere empezar a sanar las heridas de tu alma y de tu corazón. Y Él quiere que realmente puedas sentir su amor, puedas sentir su perdón, para que empieces a amar más. Amén, iglesia. Quiero que entendamos que nosotros necesitamos traer esos pecadores a que se acerquen a el amigo que se llama Jesús, que no te abandona, que no te deja, que así la hayas embarrado anoche o hace un rato, porque todos somos pecadores o no somos pecadores. De su casa acá, ¿cuántos pecados ya tiene? Hagamos cuenta, voy a tratar, no mentiras, pero ¿cuántas cosas usted tiene? Y entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un lugar donde nos encontramos con el Padre y con el Hijo para extendernos misericordia. Me da risa porque Jesús está ahí sentado en el suelo con esa pequeña mesa, y aquí está la prostituta con un fariseo a los pies del Señor, como todos estaremos en la eternidad. El Señor quiere que te acerques a Él porque hay misericordia y gracia para ti. Porque el Señor quiere transformarte, pero no vuelvas a equivocar. ¿Sabes en qué no te vuelvas a equivocar? ¿En qué, pastor? Cuando la embarres, no te alejes de Él. Cuando la embarres y peques, acércate más a la iglesia. Es cuando más debes permanecer. ¿Para qué? ¿Para que el fariseo me empiece a dar rejo? No, es para que su amor empiece a transformar tu vida. Amén. Quiero que se pongan en pie y vamos a orar.
Eso no es una apología al pecado. No es pequemos y pequemos alocadamente porque Dios nos ama. No es eso. Yo sé que algo que va a cambiar el corazón de las personas es el amor de Dios. Y cuando tú te encuentras con ese amor lo transforma todo. Hoy permítele al Señor que Él tome tus culpas y tu vergüenza. Pero para eso necesitas acercarte a Él, para que Él pueda librarte de Él. Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones a todos.